¿Qué le parece si ahora vamos a las 11 del 11? Como le habíamos platicado, esta mañana nos acompaña Reinaldo Díaz, integrante de la dirección del Partido Voluntad Popular en Venezuela. Reinaldo, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Reinaldo, pues hay preocupación en todo el mundo por lo que pasa en Venezuela. ¿Es Venezuela hoy una democracia? No, mira, Venezuela hoy es una dictadura. Las dictaduras no son solamente elecciones, es libertad de los derechos civiles, políticos, separación de poderes, que la gente pueda acceder a los bienes más básicos porque se promueven los derechos de todos los ciudadanos. Hoy en Venezuela no está pasando eso. Si no es una democracia y si es una dictadura, ¿para qué quieren elecciones estas que van a tener el 22 de abril? Somos una oposición demócrata y si bien por medio de la fuerza ellos están tratando de manipular y tener el poder en Venezuela, el gobierno. El gobierno principalmente es quien ha secuestrado al pueblo de Venezuela, no solamente la crisis humanitaria más grande de su historia, sino una crisis política de enfrentamiento entre poderes. Y por eso lo que buscamos es que finalmente nosotros podamos dirimir nuestros conflictos a través de unas elecciones que sean realmente viables, no como la están planteando hoy en día. Hablas de elecciones libres, competitivas, elecciones legales. Sin embargo, de 2016 al día de hoy, han desaparecido o han proscrito a 45 partidos políticos. Nosotros hoy exigimos elecciones con condiciones, obviamente. Tenemos dirigentes políticos como Leopoldo López, Enrique Capriles, Antonio Ledesma, muchos otros que están en el exilio, principales contendores a cualquier partido de gobierno están inhabilitados. Partidos políticos como el mío, el que yo represento, Voluntad Popular, está inhabilitado, además tildado como terrorista en Venezuela. Y eso no son elecciones, estamos coartando la posibilidad de elegir a cualquier venezolano y eso lo puede entender cualquier persona de cualquier parte del mundo. A ver, platícale a la audiencia en esta mañana, ¿cómo se vive el día a día? Hoy, esta mañana, ¿cómo están viviendo? Danos algunos ejemplos. ¿Cómo están viviendo los venezolanos? Mira, la situación es muy crítica en Venezuela. Primero que todo, hay que entender que el venezolano hoy, por la crisis económica que vivimos, una inflación la más grande de América Latina y el mundo, además con una crisis económica que para poder acceder a cualquier bien o servicio o para acceder a los alimentos en Venezuela, pues hoy un venezolano que gana salario mínimo, cuando lo pasa ese salario a dólar negro, al dólar que podemos acceder los venezolanos, estamos hablando que un venezolano gana $3.50 al mes. Así se levanta un venezolano. ¿Al mes? Al mes. Para poder alimentarse en Venezuela, para poder cubrir lo que es la cesta básica durante un mes, se necesitan aproximadamente 25 millones de bolívares. Esos son aproximadamente a dólar negro $100. Es decir, un venezolano le faltan $96 al mes para poder alimentarse. Si yo tengo, vamos a suponer, los $100 para la supervivencia mensual, ¿puedo ir como en México a un supermercado y encontrar lo que yo quiero? Si usted tiene los $100, pues es un pequeño porcentaje. Si quiere ir a un privilegiado. Un privilegiado. Y si usted quiere acceder a ir a un establecimiento, un mercado, pues la primera sorpresa que se va a conseguir es que no va a conseguir los insumos más básicos para poder alimentarse. ¿Cuántos venezolanos han huido, han salido o han sido expulsados de su país a partir de esta dictadura? La más acertada que tenemos o la más fidedigna es gracias al ACNUR. Se habla ya de 4 millones de venezolanos. ¿De cuántos en total? Somos 30 millones de venezolanos, ya se habla que o sea, 4 más del 10% está afuera. Están afuera y sigue creciendo. Para un político venezolano no es fácil salir por el aeropuerto internacional. ¿Cómo salió usted? Bueno, yo tuve que salir por la frontera por Cúcuta. ¿Salió escondido? Bueno, tuve que hacer lo que cualquier político casi en la clandestinidad tiene que hacer para poder salir. ¿En el maletero de un auto? No, no tuve que hacer eso. Simplemente con presentar mi cédula salí, pero no tienen el control suficiente para la cantidad de personas que están saliendo. Usted fue alcalde. Sí, correcto. Usted conoce bien lo que es enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo es el día a día de un opositor? Mira, alguien que está en otro partido que no es el partido oficial. Nosotros vivimos siempre con una persecución por parte de los organismos de seguridad del Estado, en que siempre están vigilando qué es lo que estamos haciendo, con quién nos estamos reuniendo. ¿Los espían? Sí, tenemos información. ¿Por teléfono? Por teléfono, es más, públicamente, en el canal del Estado salen las grabaciones que sin ningún tipo de autorización y violentando el derecho a la privacidad,
pues salen las grabaciones que pueden tener entre tú y un dirigente o entre los mismos dirigentes de un partido, porque ya eso se perdió, no hay un Estado de Derecho ni una confianza en la justicia en Venezuela, porque todo se ha centralizado en el poder de un solo persona o un solo grupo de poder, que es el grupo de Nicolás Maduro. ¿Qué significa que no exista libertad de expresión? El que se ha atrevido a precisamente alzar su voz en Venezuela, le han cerrado el medio de comunicación. Estamos hablando ya desde el año 2007, que cerró el canal, uno de los más importantes de Venezuela, de canal abierta televisiva, RCTV. ¿Todavía hay televisión abierta? Hay todavía televisión abierta. ¿Privada? Pero privada, sí. Los que han quedado después de esta gran cantidad de cierres de medios de comunicación, tanto audiovisuales como de radio, pues lo que hicieron fue autocensurarse. Y ya tenemos pues años de canales de televisión que lo que pasan son puro entretenimiento, pero no pasan noticias, no pasan información fidedigna ni veraz ni al día de lo que está pasando en Venezuela. El asunto de la violencia y la inseguridad, este tema del hambre, del desempleo, de la desesperanza, ha generado pues hordas literalmente de delincuentes. En las colonias se roban unos a otros. ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, es que para entender la crisis son tres aristas. La primera obviamente es la crisis política de la que estábamos hablando. Es un enfrentamiento constante, no hay un Estado de Derecho, no hay garantías en la cual haya justicia en Venezuela. Entonces tienes una Asamblea Nacional Constituyente y legítima enfrentada a una Asamblea Nacional electa por los venezolanos que no da soluciones políticas. Eso deriva en una consecuencia económica, que hablamos de la inflación más grande de América Latina, y deriva entonces en una crisis humanitaria, que tenemos el hambre, la falta de medicinas y la inseguridad, que es consecuencia de las necesidades más básicas. El que no tiene con qué comer sale a robar. Derechos humanos. ¿Se respetan los derechos humanos? En Venezuela se violentan los que son los derechos civiles y políticos, sino cuando tú como Estado no tienes la posibilidad de garantizarle a un enfermo renal, por ejemplo, que tiene que hacerse un tratamiento de diálisis probablemente interdiario para poder vivir. Si tú no le das los recursos a un hospital para que ese hospital pueda mantener y tener los insumos para su procedimiento, para poder garantizarle la vida a ese ser humano, bueno, creo que estamos hablando, y estamos, sin exagerar, hablando de lo que es un genocidio silencioso. A ver, matando a la gente porque no tiene comida. Por otro lado, no le das medicinas, y si sobrevives a cualquiera de esas dos aristas, pues te agarra la inseguridad. A ver, dime, un genocidio, una dictadura, ¿cómo llega Venezuela, que fue la primera democracia de América Latina, hace sí, bueno, mira, 70 años, cómo llega a esta situación? ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, hubo una crisis de liderazgo muy importante debido a diversas denuncias de corrupción, de manipulación del poder y el erario público para beneficiar a algún partido político o a algunas personas. Pero el problema de eso, que es cuestionable y que nosotros como generación joven lo vivimos y obviamente lo criticamos, es que la solución no es destruir las instituciones. Y creo que fue uno de los principales errores. ¿Qué les dicen hoy ustedes, la generación de los jóvenes, a los que votaron por Hugo Chávez? Que se equivocaron. ¿Se equivocaron? ¿Se los han dicho? Sí. Y creo que la mayor demostración es la gran cantidad de jóvenes que se están yendo del país. ¿Qué dicen aquellos que votaron por Hugo Chávez? Bueno, por Nicolás Maduro. Yo creo que muchos están decepcionados. Y los que hoy, de alguna forma, los puedes ver en televisión, que están ahí, yo estoy convencido de que ellos están ahí porque tienen una necesidad. Hoy el gobierno tiene el control social más grande de su historia, en donde con una cartilla electrónica que se llama el Carnet de la Patria, para poder alimentar a los venezolanos, te hacen lo que es el chantaje por voto. Pero eso no significa que haya un real apoyo. Por eso las elecciones están siendo algo en la cual todo el mundo está tratando de presionar para que sean justas, pero el gobierno hace todo lo imposible porque sabe que las va a perder. Hay un diputado venezolano que ha denunciado supuesto financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro a Morena de México, al partido Morena. Bueno, mira, eso ha sido una conducta reiterada por la izquierda en América Latina y sobre todo después de que el presidente, tanto Hugo Chávez y Nicolás Maduro, empezaron a hablar del socialismo del siglo XXI por América Latina, pues ellos empezaron a apoyar económicamente a los partidos que
de alguna forma son afines a esta ¿Es ideología. la exportación de la revolución bolivariana? Sí, y eso tiene ya desde hace varios años siendo parte de un modelo de poder latinoamericano impulsado por el presidente Hugo Chávez y que esto trata de continuar el presidente Maduro, porque es un proceso en el cual una gran cantidad de personas se ven afectadas y unos pocos se hacen muy ricos. Pero a ver, dime, ¿está probado que en este proceso de exportación hay dinero para partidos políticos mexicanos o dinero para partidos políticos españoles o para otros de la región? Bueno, ya ha sido, no tengo la información obviamente de México porque no la manejo, no ha sido abiertamente divulgado, pero sí ha habido casos. El caso de Antonini Wilson cuando fue la elección de los Kirchner en Argentina, también ha habido denuncias por el partido Podemos en España, en donde abiertamente se ha conocido los vínculos entre algunos directivos de ese partido, en donde han recibido dinero por el Estado venezolano. Muy bien, Reinaldo, pues desafortunadamente se terminó el tiempo. Gracias. Gracias por la invitación.